Hola, hola a todos. Hoy tenemos un programa especial y diferente, un programa dedicado a los padres. Y por eso tengo un invitado especial y diferente. Como ustedes saben, ya les he platicado en otros de los programas que este proyecto empezó hace 20 años. Y mi objetivo es transmitir enseñanzas y vivencias para nutrir el corazón de nuestros hijos. Yo inicié esto pensando en nuestros hijos, pero fueron ellos y mi esposo que han vivido todos estos años, todas estas experiencias, quienes me animaron a compartirlas con ustedes, que hoy me hacen el favor de escucharme. Así es que en este especial del Día del Padre, doy gracias a Dios porque está conmigo mi confidente, mi cómplice, mi mejor amigo, mi novio de más de 30 años, el padre de mis hijos, mi esposo, mi precioso y, en pocas palabras, mi chilito Tajín. ¿Qué tal, Edgar? Gracias, preciosa, pero mejor explica eso de chilito Tajín, porque es posible que haya personas que no comprendan esa expresión. Bueno, sí, les platico que en la sociedad, no sé, mexicana, hay una expresión muy coloquial que se dice que cuando encuentras pareja, encuentras a tu media naranja, y eso se refiere a que es el complemento de que viene a formar parte de tu vida. Pero nosotros creemos que cada persona es un ser completo, único y maravilloso. Casados o solteros, las personas somos naranjas completas. Así es que hemos definido que cuando uno halla a su cónyuge, como dice la Biblia, halla el bien, y más que hallar una media naranja, nosotros pensamos que lo que encuentras es tu chilito Tajín. El Tajín es un chilito muy sabroso, que a lo mejor estoy diciendo marcas comerciales, ¿verdad? Pero el punto es que es ese chilito que le da sabor y le agrega dulzura y sazón a la naranja, sobre todo cuando es una naranja muy dulce con un chilito un poco acidulado, pues se hace algo casi irresistible. Y si ya se les está haciendo agua a la boca, bueno, pues precisamente de eso se trata, de que nuestro cónyuge se convierta en algo que viene a complementarnos y que juntos hagamos cosas que, bueno, se nos haga agua a la boca. Pero bueno, ¿qué te parece, Edgar Caballero, mi chilito Tajín? ¿Qué te parece si saludas a la audiencia y les hablas un poquito de tu perspectiva acerca de la forma en la que un padre puede nutrir el corazón de sus hijos? Muchas gracias, preciosa. Para mí es una bendición estar en tu programa. Saludo afectuosamente a tu audiencia y para ir al punto, como diría nuestro hijo Caleb, te voy a dar un poquito la contra. Y es que, aunque sé que tu programa no es religioso, todos necesitamos saber y entender que desde una óptica espiritual y eterna, sí somos personas incompletas y tú lo sabes bien, pero no porque nos falte la llamada media naranja o incluso el chilito Tajín, como nos decimos entre parejas. Y reitero, no voy a hablar de religiosidad, pero de lo que hablo es de la necesidad de asegurar una relación real, personal y eterna con Dios a través de Jesucristo. Los papás que queramos nutrir el corazón de nuestros hijos, antes que nada necesitamos asegurarnos de que tan pronto ellos tengan conciencia del bien y del mal, establezcan una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Ok, entonces vamos a empezar por ese punto. ¿Qué te parece si nos platicas cómo fue que tú aprovechaste o tomaste ese privilegio de asegurarte de que nuestros hijos tuvieran esa relación con Cristo? En este día que celebramos el Día del Padre, ¿qué le dirías a los padres acerca de este primer y gran paso que es necesario tener para nutrir de una mejor manera el corazón de sus hijos? Claro, preciosa, como tú sabes bien, desde antes que nuestros hijos nacieran, nosotros le pedíamos a Dios que si Él nos concedía tener hijos, ellos pudieran reconocer a Jesucristo como su Salvador personal. De hecho, y para dar algo de estructura a mis palabras y pensamientos y tratar de ser claro, yo hablaría de tres conceptos, tres palabras clave: espiritualidad, ejemplo y estar.
Bueno, déjenme les aclaro que mi marido es un obsesivo de aliterar todos los puntos de sus pláticas, así es que por eso tienen que empezar todas con la misma letra. Bueno, fíjate que tengo una que no empieza con E. Si acaso hubiera la oportunidad, aunque creo que no va a haber tiempo, no lo sé, es tu programa, hay una cuarta que es no estorbar. Igual la palabra es E, pero no estorbar. Bueno, vamos a ver si le damos tiempo. Ya veremos cómo se porta en este programa especial. Muy bien, entonces permítame comentarles en cuanto a espiritualidad, evocando una frase de un poeta, José Martí, cubano, más o menos dice así: planta un árbol, ten un hijo y escribe un libro. Así que para cuando iba a nacer mi hijita Ana Sofía, que hoy ya es una señora casada, ella, le digo yo la señora Ani, porque está ya con su chilito tajín también. Yo para ese momento ya había plantado algunos árboles, pero luego allá en el 1997, cuando estábamos esperando la llegada de Ani, me di a la tarea de escribir un libro porque iba a tener ya una hija. Y en aquel libro yo quise plasmar mis convicciones para ella. De hecho, ese libro se lo dediqué a Ana Sofía y a mi esposa, a ti. Pero especialmente, inclusive desde ese libro, en el capítulo 6, yo traté de dejar asentado allí lo tocante al punto de partida para la espiritualidad. Es decir, la forma en la que Ana Sofía y cada persona puede establecer una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Ella todavía no había nacido, pero yo ya le había dejado asentado allí ese principio indispensable de espiritualidad, de relación personal con Dios a través de Jesucristo. Pero esto es tan importante para mí y para cada ser humano, de hecho, que cuando Annie ya tenía unos 8 años, más o menos 7, 8 años, Caleb 6 y Amanda 4, allí más o menos se llevan alrededor de 2 años de diferencia, yo era su chofer designado. De hecho, desde la guardería siempre tuve el privilegio de llevarlos y traerlos a las escuelas, a todas las actividades a donde tenían que trasladarse. Y ello me permitió pasar mucho tiempo con ellos en los trayectos. Es fecha que siempre que alguien sube al auto conmigo, pues le toca que estemos orando, claro, sin cerrar los ojos, porque a veces vamos en camino y vamos platicando con Dios. Y yo trataba entonces a mis hijos desde muy pequeños de hablarles de Dios, del único Dios verdadero, no de religión, pero de Dios. Y fue precisamente entonces una mañana cuando estábamos esperando a que Ana Sofía entrara a la primaria y Caleb aún estaba en el kinder, que yo pensé: Ana Sofía ya tiene edad para entender su necesidad de creer en Jesucristo. Así que oré a Dios y comencé a contarle la historia de Jonás. Ahora, si ustedes que me están escuchando, que están escuchando el programa de mi esposa, no conocen esta historia, pueden buscar una Biblia y leerla ahí en la Biblia. Así se llama la historia de Jonás, está en el libro de Jonás. Y ni hablar, les voy a spoilar un poquito esa historia. En aquel entonces le conté a Annie cómo fue que Dios le dio una orden a Jonás y Jonás desobedeció esa orden de Dios. Por ello, Jonás se encontró al borde de la muerte, sufriendo dentro del vientre de un gran pez. Pero desde aquel lugar, desde lo profundo del mar, Jonás invocó a Dios en arrepentimiento y fe. Pidió perdón de todo corazón y Dios lo perdonó. Esta es una historia apasionante, es una historia verdadera para los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Recuerdo que Annie, pequeñita, me escuchaba con atención y me dejó terminar mi historia. Pero luego me dijo: papito, yo ya tengo a Jesús en mi corazón. Yo ya soy una hija de Dios. En la iglesia me explicaron mi condición de pecadora y yo entendí y creí que Jesús murió por mí en la cruz. Yo ya le pedí que me perdonara y que me salvara. En aquel momento di gracias a Dios y también pensé, por otra parte, me hubieras dicho antes. Así Annie bajó del auto aquella ocasión y le dije, como solía hacerlo: Annie, te amo. Y ella entró a su escuela. Pero ¿cuál fue mi enorme y maravillosa sorpresa? Cuando desde el asiento trasero del auto
escuché la vocecita de mi hijo Caleb. Él tendría unos 6 años, tan solo unos 6 años. Y él había estado escuchando atentamente mi historia dirigida a Ana Sofía. Él estaba tan pequeñito que se había arrodillado en el piso del automóvil, con sus manos apoyadas en el asiento, su cabecita inclinada, y así recuerdo como si fuera ayer. Él me decía, muy compungido, papito, yo necesito pedirle perdón a Dios por todos mis pecados. En aquel momento espiritual y hermoso, tuve el privilegio de orar con mi hijito y guiarlo a que pidiera a Jesús por fe que viniera a su vida y fuera su eterno Salvador personal. No conozco ni creo que haya algo mejor para nutrir el corazón de nuestros hijos que asegurarnos de que ellos tienen a Jesucristo en su vida. Y les insisto, por favor, no piensen que les estoy hablando de religión. Ni siquiera sé quiénes nos están escuchando ahora. Pero de lo que les estoy hablando es de establecer una relación personal, espiritual y eterna con Dios a través de Jesucristo. Tal vez hoy Caleb ni siquiera recuerde aquel episodio, pero yo sí lo recuerdo. Y lo más importante es que estoy seguro que Dios lo recuerda. Fíjate que, bueno, yo he escuchado esta historia varias veces y siempre me emociona. Ahorita también ya estaban mis ojos vidriándose al recordar y al imaginar a Caleb en ese momento, que es algo de lo más valioso que él pudo haber hecho en su vida. Lo más valioso. Definitivamente, tener a Jesucristo es lo mejor que podemos tener. Pero bueno, vámonos entonces ya al terreno de lo práctico y hablando del día a día. ¿Qué es algo práctico que una vez que nuestros hijos ya son salvos, podemos seguir haciendo para nutrir el corazón de nuestros hijos? Y sobre todo desde la perspectiva de un papá. Claro, Ana. Ya que hablé de espiritualidad, déjenme hablarles un poquito de ejemplo y de estar. Y tal vez hasta irán vinculadas estas dos para no usar tantísimo tiempo. El ejemplo es algo inevitable que debemos asumir con profundo temor y responsabilidad, ya que todos siempre somos ejemplo, aún de manera consciente o inconsciente, voluntaria o involuntaria, todos siempre somos ejemplo. Así que lo mejor que podemos hacer es procurar dar buen ejemplo a nuestros hijos, incluso pedirles perdón cuando les fallamos o les damos mal ejemplo. Qué difícil esa palabra para algunos, perdón. Pero saben, si nosotros no sabemos pedir perdón, ¿cómo entonces vamos a establecer una relación espiritual con Dios? Pensemos en ello seriamente. Cuando Caleb cumplió 15 años, les cuento que yo le diseñé un escudo de armas y le compartí 8 valores fundamentales que he tratado de practicar, contagiarle. Claro que día con día fallo, más de lo que quisiera porque no quisiera fallar, pero al menos quiero enunciarles estos principios que le dejé plasmados en aquel escudo de armas. Primero, ama a Dios. Segundo, ama la Biblia. Tercero, aborrece la avaricia. ¿Cuánta necesidad tenemos de aborrecer la avaricia? Cuarto, asume tu responsabilidad. 5, sé valiente y esforzado. 6, sé veraz y justo. 7, sé manso y humilde. Y 8, sé agradecido, servicial y generoso. No tengo ahora tiempo para elaborar en cada uno de estos valores y no sé si Ana me va a volver a invitar a su programa, pero recuerdo que una noche lo llevé a cenar, él y yo solos, le obsequié un reloj porque ese es su lenguaje del amor. Ustedes ya lo han escuchado, que han escuchado otros programas de esta bendición, de este proyecto hecho realidad de mi esposa. Le obsequié un reloj y le di su escudo de armas en un cartoncillo en aquella ocasión. Ya después se lo hice en latón. Pero eso tal vez, y para algunos pueden ser solamente palabras. El hecho fue que unos 2 años antes de este episodio tuvimos la vivencia y la oportunidad de ser ejemplo y de estar. Resulta que un día, cuando Caleb estaba en la secundaria, me mandaron llamar de la dirección. Imagínense ustedes. Y la directora me daba la queja y la información de que
Otro compañerito de Caleb y Caleb habían molestado a un niño de un grado menor. Le habían tirado su mochila y lo habían empujado. En mis tiempos le decían carrilla a ese tipo de actos, hoy le llaman bullying en la sociedad. Yo estaba muy avergonzado. Le pedí perdón a la directora, le pedí a Caleb que hiciera lo mismo y también le pidiera perdón al niño agraviado. Recuerdo que aquel día era un miércoles y por lo pronto Caleb iba suspendido jueves y viernes con la sentencia de que podría llegar a ser expulsado de la secundaria. Caleb era un buen estudiante, era comprometido, muy deportista, aplicado, nunca había causado un problema hasta ese momento. Y recuerdo que cuando salimos de la escuela, subimos al auto él y yo estaba muy triste y Caleb me insistía que él no había hecho nada, que solamente él había estado ahí, que se había reído cuando el otro compañerito había pues maltratado al niño menor, que todo lo había hecho el otro niño. Así que yo le respondí y le dije, hijo, te creo, pero también estuvo mal que no hubieras hecho nada. Y ahora necesitamos someternos a nuestras autoridades. Ya estando en casa, Caleb me pidió que sus hermanas no se enteraran de este episodio. Y por lo menos, por lo que a mí toca, ellas se están enterando en este programa el día de hoy, de este evento, de esta experiencia, de esta vivencia, que con permiso de Caleb les estoy contando 10 años después. También esa misma noche, el compañero de Caleb quiso comunicarse conmigo, quiso que su papá hablara conmigo, pretendiendo que hiciéramos un frente común para ir en contra de la directora y reclamar su sentencia y actuar en defensa de nuestros hijos. Yo recuerdo que le dije a Caleb, discúlpame con tu compañero y con su papá, pero diles que nosotros acataremos lo que diga la directora. Fíjate que, perdóname que te interrumpa, pero otra vez yo estoy reviviendo esa ilustración junto contigo y obviamente me acuerdo que fue, bueno, esa vivencia, no ilustración, esa vivencia, porque realmente es lo que te iba a decir, fue un fin de semana angustiante tremendamente, porque realmente decíamos, estaba a punto de, no sé, un par de meses de terminar el ciclo escolar y me acuerdo que era, si me lo expulsan, ¿qué vamos a hacer? Y realmente para nosotros fue muy, muy difícil esa situación y obviamente para Caleb también, ¿verdad? Pero también me acuerdo eso, para Caleb siempre había sido y ha sido muy importante cuidar su imagen, su testimonio y a él le daba mucha vergüenza que sus hermanas se enteraran. ¿Te acuerdas cómo le hicimos para que no se enteraran? Sí, me acuerdo bien que Caleb estaba muy avergonzado, estaba muy apenado y él decía, papá, nada más no quiero por nada del mundo que mis hermanas se enteren, aunque él no es el mayor, él es el único varón. Y sentía desde entonces su responsabilidad por dar buen ejemplo a sus hermanas. Así que yo me puse de acuerdo con él y el jueves por la mañana salimos todos a la escuela como si nada hubiera pasado. Dejamos a Annie en la preparatoria, a Amanda en la primaria y finalmente Caleb y yo llegamos a la secundaria con su uniforme, con sus útiles escolares. Pero esos 2 días, recuerdo bien que pusimos en la cajuela del auto escobas, recogedores, bolsas para basura y sin decir nada a nadie, juntos, él y yo, nos pusimos a recoger toda la basura que había enfrente de la escuela. Así pasó el día jueves, hicimos esa rutina y luego ya hicimos la ruta de recoger a las hijas. Y así pasó el viernes. Sí, yo me acuerdo y te decía, ese fin de semana fue un poco o un mucho angustiante, pero finalmente yo creo que ese testimonio, ese ejemplo y eso estar ahí impactó no solo la vida de nuestro hijo. Sí, pues déjame te cuento el final de la historia. Bueno, tú ya lo conoces, Sí, ¿verdad? cuéntaselos a quienes nos están nuestros escuchando. escuchas, les digo que gracias a Dios, el lunes nos llamó de nuevo la directora. Ella le dio una firme y fuerte exhortación a Caleb, pero le dijo que ella se había enterado
de lo que nosotros habíamos hecho el jueves y el viernes anterior. Y durante esos días que él había estado suspendido, y entonces ella ya con una actitud muy diferente animó a Caleb a que aprendiera la lección. Le dijo que su papá, o sea yo, era un gran ejemplo para él y le animó a seguir adelante. Caleb terminó su secundaria, su preparatoria, y ahora está próximo a graduarse como ingeniero industrial. Pero yo sé que por lo menos en aquella ocasión pude ser buen ejemplo para él y pude estar allí. Estar, que es el gran clamor de muchísimos hijos. Y yo quiero preguntar especialmente hoy a los papás, felicitando a cada uno que tiene la bendición de ser padre, ¿cómo vas a nutrir el corazón de tu hijo? Si su corazón no ha sido vivificado espiritualmente, ¿cómo lo vas a nutrir? ¿Y cómo vas a ser ejemplo si eres un padre ausente? He aquí un buen punto de partida y reto para los papás. Déjeme casi terminar, Ana, mi participación hablando del no estorbar. Ustedes se han dado cuenta de todo lo que mi esposa se ha preparado en cuanto a la crianza de los hijos. Y esto es una probadita a través de 20 años de todo lo que ella ha leído, estudiado, escrito, pero sobre todo tratado de aplicar. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa y por nuestros hijos. Claro que no son perfectos. Claro, aquí está una vivencia penosa que tuvimos que enfrentar y no es la única. Pero ellos conocen a Dios, tienen temor de Dios. Y cuando alguien me llega a decir, oye, te felicito por tus hijos, yo lo que les digo, lo que trato de hacer es no estorbar. Así es de que yo sé a veces los roles del padre, el esforzarse por traer alimento a la casa, el no poder estar presente en todos momentos. Pero como dice un dicho, mucho ayuda el que no estorba. Así es de que tengamos mucho cuidado de no ser un contrapeso entre los esposos. Tenemos que ir de acuerdo a los principios de Dios para poder vivificar primero en Jesucristo el corazón de nuestros hijos y ahora sí ir hacia su nutrición. Por eso te pregunto, ¿cómo nutres el corazón de tus hijos? Y yo quiero decir, casi para concluir, decirte ánimo, mucho ánimo, a ti que eres papá, a ti que eres mamá. Si tú eres papá o mamá es porque Dios te concedió esa bendición. Quiero decirte que Dios te bendiga en Jesucristo. Y si tú quieres nutrir el corazón de tu hijo, entonces recuerda, espiritualidad, asegúrate que tú y tus hijos tienen una relación verdadera, eterna, con Dios a través de Jesucristo. Ejemplo es el reto permanente de la paternidad, inclusive cuando fallamos, reconocer nuestras faltas. Eso no nos quita autoridad, eso los hijos lo van a respetar. Y 3, estar. Recuerdo en alguna ocasión que en mi página de Facebook hice una encuesta y decía, ¿qué es lo principal que tú le pedirías a tu padre? ¿Cuál sería la principal virtud? Y muchas personas me contestaron, pero tengo muy grabado la primera y la última respuesta que recibí. Claro, reiterada entre las que me hicieron el favor de contestar. La primera respuesta fue estar. La última respuesta fue estar. Qué gran reto ser un papá presente. Y es evidente de qué manera vas a nutrir el corazón de tus hijos si no estás, si estás ausente. Entiendo que muchas veces es difícil por nuestro rol tradicional, cultural, de proveer y de proveer suficiente, a veces más que suficiente. Eso nos hace muchas veces estar ausentes. Pero la pregunta sería, ¿de qué manera puedo ser mejor influencia para mis hijos? De una u otra forma, pidamos a Dios que nos dé equilibrio, sabiduría para poder estar presentes en la vida de nuestros hijos. Ana, esto es lo que yo tengo en mi alma preparado para compartir. Y no sé si me quieres preguntar algo más. Bueno, fíjate que ahorita que con este último punto que estabas hablando de estar simplemente pienso en cómo eso ha sido una constante a lo largo de la vida de todos nuestros hijos y cómo ahorita nosotros estamos un poco en la etapa de empezar a cosechar y empezar a ver el fruto de lo que se sembró y tal vez por eso es que yo tengo tanta
tanta necesidad y tanto ardor en mi corazón por compartir esto con otras personas, porque yo estoy ahorita en una etapa de disfrutar del fruto y quiero animarlos a que vean lo valioso y lo sabroso que es el fruto de nutrir el corazón de nuestros hijos. Ahora tú mencionabas que nuestro hijo Caleb está a punto de graduarse y obviamente está en la etapa de tomar decisiones importantes respecto a su trabajo, a su futuro, a su vida laboral. Y él mencionaba esto como una cosa muy importante para él decidir sobre su trabajo. Él decía, yo quiero un trabajo que me permita estar con mi familia. Y pues eso es un reflejo de lo que él ha vivido. Y él mencionaba eso, él decía, tanto tú, papá, como mamá han tenido un trabajo o han estado siempre dándole la prioridad a estar con nosotros. Y si había que salirse y si había que acomodar horarios y si había que hacer maromas y piruetas y malabares, los hacíamos para estar ahí con ellos. Y eso nutrió el corazón de nuestro hijo y de nuestras hijas también, ¿verdad? No estamos hablando, o sea, el papá no solo nutre el corazón de los hijos varones, también el de las hijas mujeres. Tal vez te puedes acordar de alguna circunstancia con las hijas, pero él decía eso. Ahorita que él está tomando decisiones de vida, él está diciendo, yo quiero estar para mi familia. Y entonces eso es fruto de lo que se ha sembrado. Fíjate que ahorita que comentabas eso, no le pedí permiso a Caleb para mencionar esto, pero ahora le va a tocar a Caleb. Ya luego hablaremos de las hijas si me vuelves a invitar el próximo Día del Padre, a ver cuándo. Pero fíjate que precisamente hay algo muy valioso, el callar ideas preconcebidas con hechos. Porque recuerdo también cuando Caleb estaba chiquillo, ya ves que siempre iba a sus entrenamientos siempre que podía, y una vez él me reclamó y me decía, es que tú no me dedicas tiempo. Y entonces fue muy interesante porque tal vez tendría unos 6 años el chiquillo, estaba en un entrenamiento de básquetbol y le dije, hijito, ¿qué estás diciendo? No, es que tú no me dedicas tiempo. Y le dije, a ver, hijito, voltea a ver a los papás. ¿Cuántos papás ves aquí? Y obviamente yo ya había medido el territorio y por mi horario y por las escapadas que me tenía que dar, etcétera, pero mi flexibilidad en movimiento de tiempos era el único papá, había puras mamás. Y entonces ya vio él que había puras mamás y entonces eso él lo registró y ya nunca más me volvió a decir, no me dedicas tiempo. Pero a veces un hecho contundente así se les queda grabado y claro, muchas veces nos toca estar ausentes también, pero es muy valioso procurar estar. Definitivamente. Y otra de las cosas que también tú mencionabas en toda esta exposición que hiciste y que creo que es una de las cosas que más nutren el corazón de nuestros hijos, tal vez después hagamos todo un programa al respecto, a ver si te vuelvo a invitar, depende del rating, ¿verdad? Si me bajas el rating, pues no, pero si me lo subes, capaz que sí. En fin, lo que yo pensaba o lo que tú mencionabas ahorita es el hecho de que vayamos de acuerdo tú y yo. Y eso ha sido, yo creo que una de las claves más importantes en nuestro trabajo o en nuestro rol como padres. Nuestros hijos saben que tú y yo vamos en el mismo canal, que no van a jugar con que si le digo a mamá, entonces ella convence a papá, si le digo a papá, entonces mi mamá se tiene que aguantar y cosas de ese tipo. Al contrario, hubo varias ocasiones en las que tuvimos que ser muy firmes y reprender más que más intensamente cuando se quisieron pasar de listos y trataron de ponernos a ti y a mí en contra para ver a quién ganaba o quién cedía, ¿verdad? No me acuerdo ahorita de una situación particular, tal vez referente a permisos o alguna de esas situaciones en las que los hijos tratan de ver con quién obtienen el mayor provecho. Pero el que tú respetaras mis posiciones, mis órdenes, el que yo respetara tus instrucciones, tus directrices, el hecho de que ellos supieran que tú y yo estábamos en el mismo canal. Que no íbamos a cambiar la señal. Y que no íbamos a estar cambiando señales o que no íbamos a usarlos a ellos como una forma de lastimar o de manipular al otro. Creo que eso es algo que nutrió su corazón porque ellos sabían
que para nosotros ellos eran tan valiosos y los respetábamos tanto que no íbamos a caer en sus propios juegos. Y es parte de los límites que les dan estabilidad a los hijos. En un par de programas más vamos a hablar precisamente sobre los límites, cómo establecerlos y cómo son tan valiosos para los hijos. Oye, ya pasó media hora, pero si tú quieres, digo el no estorbar. Porque ver. ahorita que estás diciendo eso, bueno, pues es que tú llevas la pauta, yo no sé si bueno, está bien, cansamos vamos a darte. Lo peor si que puede pasar cansamos, es que te corte y si ya. cansamos a tu audiencia. Pero bueno, es que pensaba en eso precisamente que tú dices. A veces cuando somos o nos toca ser papás ausentes, queremos compensar diciendo a los hijos todo que sí. Y lo que hacemos es que pasamos por alto la autoridad de la mamá en el rol papá y mamá. Mamá dice que no, como yo nunca estoy con mis hijos, me siento culpable y entonces yo digo déjalos y adelante y entonces me convierto en un papá estorbo, porque un hijo sin límites, un hijo sin disciplina, un hijo que no se somete a la autoridad, va a estar cosechando consecuencias negativas aquí en la tierra y eso es muy delicado. Bueno, y también eso puede pasar al revés, porque ahorita ya hay cada vez más hogares en los que el rol es al revés, ¿verdad? Claro. El papá es el que se queda, la mamá es la que Se está vale, ausente. 100%. O a lo mejor los dos están ausentes, pero uno trata de compensarlo de una forma y otro de otra. Y eso a la larga va a hacer más daño que si hubiéramos sido firmes y consistentes, aunque parecieran ogros, ¿verdad? Bueno. Bueno, pues este fue nuestro programa especial del Día del Padre del podcast Soy Mamá y Ahora Qué. Tal vez en esta ocasión, digamos, Soy Papá y Ahora Qué. Les agradecemos mucho. Esperamos que esto haya sido de bendición y que haya traído cosas que brinquen en su mente, en su corazón y les lleven a descubrir nuevas formas de nutrir el corazón de sus hijos. Por ahora, le agradezco mucho a mi Chilito Tajín que haya estado aquí conmigo. Gracias, preciosa. Dios te bendiga. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente podcast.